Muy bien, Dios bendiga a cada uno. ¿Cuántos están felices esta mañana? Los veo muy tranquilitos. Debemos estar gozosos porque estamos en la presencia de Dios. Así que en esta mañana agradecemos al grupo que ha glorificado el nombre de Dios esta mañana con las alabanzas, y a Sheila también por su participación. Así los invito a inclinar el rostro para dirigirnos a Dios en palabras de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en lo alto de los cielos, una vez más te damos gracias porque estamos delante de tu presencia. Esta mañana pedimos que el Espíritu Santo nos llene, que nos guíe a toda verdad, y que lo que aprendamos esta mañana sea para la edificación de la vida espiritual de cada uno. Bendícenos, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, esta mañana no voy a durar mucho, ¿verdad? Siempre les digo el tiempo, pero hoy no. Siempre cuando nos dirigimos, ¿verdad?, aquí al frente a predicar la palabra del Señor, siempre, ya sea los que están acá dentro de la iglesia como los que nos ven a la distancia, siempre nuestro objetivo es dirigirnos a dos auditorios diferentes, que son tanto miembros de iglesia como quién más, como amigos, ¿verdad?, que nos visitan o amigos que nos ven. Entonces el propósito al presentar la palabra de Dios es no solo abarcar ciertas personas, sino abarcar a todos, porque Cristo murió ¿por cuántos? Por toda la raza humana, y gracias a Dios por los que ya hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, y los que no lo han hecho, pues para eso Dios nos ha colocado, para predicar un mensaje de salvación y que puedan aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así que esta mañana quiero presentar a Jesús, ¿verdad?, que es el personaje central de la palabra de Dios. Él es el personaje central en toda la Biblia. Y cuando vamos al doctor, el doctor, para deber de recetarnos una medicina, primero necesita hacer ¿qué cosa? Hacer un diagnóstico y diagnosticar una enfermedad, y luego, de acuerdo a ese diagnóstico, dar la medicina. Entonces, cuando hablamos de la salvación que es en Cristo Jesús, necesitamos primero, ¿verdad? Necesito esta mañana ver el problema de la enfermedad. ¿Y de qué enfermedad cree que es? La enfermedad del pecado, que es una enfermedad que, si no es tratada, nos conduce ¿a qué cosa? A la muerte. Es como un cáncer, ¿verdad?, que ya cuando está en la etapa final ya no tiene solución. Lo que la persona espera que es únicamente la muerte. Entonces, si usted tiene su Biblia, yo no lo voy a buscar, lo voy a decir de memoria. Apocalipsis 12, si el que tiene su Biblia puede ver y corroborar la palabra de Dios, si lo que el que está aquí está diciendo así dice la Biblia o no dice así. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que escuchaban pero luego investigaban para ver si esas cosas ¿qué? Eran así. Entonces, Apocalipsis 12, en el versículo 7 en adelante, encontramos ahí, dice la palabra del Señor: entonces hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no se halló más ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Entonces, cuando preguntamos a las personas, cuando hacemos la obra misionera y damos estudio bíblico, lo que es la fe de Jesús, y entonces le preguntamos a las personas, cuando estudiamos el tema acerca del origen del pecado, y le preguntamos a las personas: ¿en dónde cree usted que comenzó el pecado? Y las personas lo primero que hacen es decir: ¿en dónde? En el Edén. Hasta ahí llegan ellos. Y siempre me ha tocado dar este tema con muchas personas, y siempre esa es su respuesta. Y entonces nosotros empezamos y explicamos que el pecado no comenzó en la creación con Adán y Eva, sino que fue en el cielo. Y aquí estamos viendo una batalla en el cielo. Y entonces se originó con un ser que es su nombre Luzbel, o Lucero, hijo de la mañana, que hoy, ¿verdad?, se ha ganado muchos nombres, ¿verdad?, por la rebelión que obtuvo.
Entonces en Ezequiel 28:14 en adelante usted va a encontrar ahí acerca de un querubín protector que Dios lo puso en el santo monte de Dios, y ahí estaba y se paseaba en medio de las piedras preciosas y era perfecto en gran manera, y Dios lo había colocado como el director ¿de qué? De las huestes celestiales. Pero llegó un momento que por su hermosura se enorgulleció su corazón y quiso ser como igual a Dios. Y entonces llegó a pecar y se llegó a convertir con el nombre que hoy se conoce. Ya no Lucero hijo de la mañana, sino hoy la serpiente antigua, dice Apocalipsis, que se llama Diablo y Satanás. Entonces cuando Dios ahora, Él fue lanzado fuera y este mundo era inhabitable, era un abismo. No, ustedes saben, ¿verdad? No estaba ordenado para que hubiera forma de vida. Y cuando vemos en el Génesis capítulo 1, cuando Dios ordena esta creación y ya tiene forma para que se pueda vivir acá, y todo lo colocó en su lugar y donde debía estar, y solo lo hace un Dios creador que hace todas las cosas, y esto no deja lugar para la evolución, ¿verdad? Ustedes han escuchado todo eso. Y entonces cuando Dios en el sexto día crea a Adán y Eva, los primeros seres humanos que habitaron este planeta, los colocó y les dijo: de todos los árboles del huerto ustedes podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal que está en medio, dijo Dios que no comerás de él, porque el día que de él comieres. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 3, para que ustedes vayan corroborando con la Biblia. Génesis 3 es el capítulo de la caída, en donde encontramos la caída. Y entonces, ¿por qué les dijo él? Porque el día que de él coman van a morir. ¿Por qué les dijo él eso? Porque ya existía ¿quién? El lucero hijo de la mañana, el que se reveló, la serpiente antigua, ya había sido lanzada a este mundo, y ahora ellos corrían ese peligro ¿de qué? De ser engañados. Y por eso él les dice: ustedes van a comer de todos estos árboles menos del que está en medio, porque el día que ustedes coman van a morir. Y el árbol no era venenoso, el árbol era simplemente igual que los demás árboles, solo era una prueba de obediencia para ver hasta dónde llegaba la lealtad de ellos hacia su creador. Y entonces ahora llegó el momento cuando se presenta ahora la serpiente antigua que vimos en Apocalipsis 12. Llega y se presenta ante Eva en un momento que ella estaba sola, separada ¿de quién? De Adán. Y Satanás, ustedes no van a pensar, ¿verdad?, que es la serpiente que está hablando con Eva. Es el mismo Satanás disfrazado, camuflajeado de serpiente, porque ella estaba acostumbrada a ver siempre la serpiente en los árboles todos los días, y dice que la serpiente era el animal más bello y con sus colores. Ustedes saben sus colores de las serpientes, y dice que las serpientes no se arrastraban sino que volaban, era un animal bello, y ella estaba acostumbrada a ver ese animal siempre, no se iba a sorprender de verlo. Lo que se sorprendió fue cuando supuestamente ese animal empezó a hablar, a entablar una ¿qué? Conversación con Eva. Y entonces dice el apóstol Pablo, temo, que como Satanás engañó a Eva, nuestros sentidos de alguna manera sean ¿qué? Engañados. Y Satanás apeló directamente al intelecto de Eva, y le afectó en lo que se conoce como los 5 sentidos, que son ¿qué cosa? Las avenidas ¿de qué? Ayúdenme, las avenidas del alma. Y comenzó ¿dónde? A escuchar ¿qué cosa? Las avenidas del alma son los 5 sentidos. Comenzó a escuchar la conversación ¿de qué? Del enemigo de Dios. Luego empezó a usar ¿qué? La vista al ver aquel fruto prohibido que parecía ¿qué? Hermoso. Y luego usó ¿qué cosa? El tacto para tomar el fruto. Y luego, ¿qué hacemos nosotros cuando tomamos una fruta antes de morderla? ¿Qué hacemos primero? Huele sabroso, ¿verdad? Huele rico, el olfato. Y luego, ¿qué? Lo comió, el gusto. Trabajó con los 5 sentidos, con las avenidas del alma, el enemigo, para engañar a Eva. Pero quiero avanzar, ¿verdad? Porque les dije que no iba a querer tardar mucho tiempo, pero cuando estamos aquí el tiempo se va. Entonces Eva fue engañada, y después Eva pasó el pecado ¿a quién? A su esposo. Y este veneno que esta serpiente inyectó en la raza humana no solo los afectó a ellos, afectó ¿a quién?
a toda la raza humana y nos alcanzó hasta a nosotros también hoy. Y entonces cuando ellos desobedecen a Dios, caen en pecado, y la consecuencia del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Ellos merecían morir, pero Dios apareció en ese momento y los busca, no los deja en el abandono del pecado, los perdona, los justifica, y entra en acción el plan de salvación que estaba instituido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, solo que bajo un, ¿cómo le podríamos decir? Tipificado bajo un, o prefigurado, ¿verdad? Bajo lo que ustedes conocen, que fue todo el sistema ceremonial, ¿verdad? Que anunciaba a Cristo, todo lo que se hacía ahí, los rituales, esa sangre anunciaban a Cristo. Por eso en el Génesis 3:15 usted va a ver, donde dice, y enemistad pondré entre ti, ¿quién? Y la mujer, y esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí ahora queda anunciada la promesa de la venida ¿de quién? Del Hijo de Dios, que haría realidad todo aquel tipo de simbolismo, de ceremoniales, que era la persona ¿de qué? De Jesucristo. Desde ahí queda dada la promesa que Jesús vendría. Por eso les dije que para hacer un diagnóstico, para dar la medicina, primero hay que ver el problema, y estamos viendo el problema. Y entonces ya ahora ya vamos viendo, ya tenemos el problema, ahora estamos viendo que ya está apareciendo ahora ¿qué? Jesús, anunciado desde ahí, que vendría un día para salvar ¿a qué? A la raza humana, entre los cuales está usted y estoy yo. Y entonces los quiero llevar a un episodio que sucedió en el pueblo de Israel. Busquemos Números capítulo 21. Voy a leer una partecita, ¿verdad? de la palabra de Dios. Todos busquen sus Biblias, Números 21. ¿Ya lo tiene? Números 21, vamos a leer. Aquí nos habla acerca del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, si ustedes lo han encontrado. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. Entonces aquí esto tenemos que entender, ¿verdad? Que estamos viendo acerca de la serpiente antigua. El pueblo de Israel, cuando blasfemó contra Dios y contra Moisés, pecaron. Y cuando nosotros pecamos, caemos de la gracia de Dios y quedamos expuestos ¿a qué? Al pecado. ¿Y el pecado qué consecuencia trae? La muerte. Entonces, aquí la Biblia, esta versión traduce: y Jehová envió serpientes. Pero no usemos esa traducción, cambiémosla y vamos a usar la expresión de que cuando el ser humano peca y queda ahora expuesto al pecado, y entonces ahora queda en terreno de Satanás, y cuando queda en terreno de Satanás va a tener que afrontar las consecuencias ¿de qué? De su pecado. No es que, Dios está permitiendo, no es que Él está mandando. Él está permitiendo, porque cuando ya estamos fuera de Él, ya no tenemos la protección de Dios, estamos desprotegidos. Pero ahora aquí vemos que allá en el Génesis 3:15 se dio la promesa de la simiente de la mujer, que era Cristo, que un día vendría. Y ahora aquí vemos cuando ellos eran mordidos porque habían pecado y ahora se arrepintieron y le dicen que Moisés ruegue a Dios para que quite esas serpientes.
porque ellos creen que por eso, ¿verdad?, están afrontando la consecuencia del pecado. Y entonces Dios dice: hazte una serpiente de bronce y ponla ¿dónde? En un asta en alto, y cuando alguien fuera mordido, viene y ve esa serpiente y entonces es sanado. ¿A quién simbolizaba esa serpiente de bronce? A Cristo, al Hijo de Dios, el que había sido allá dado la promesa en el Génesis 3:15. Y entonces cuando ellos venían y miraban, pero ¿en esa serpiente había poder alguno? No, ese era un simbolismo. Su confianza de ellos debía estar siempre en Dios, que era el que obraba los milagros, las sanidades y hacía todo por ellos. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ustedes ven, el pueblo de Israel a cada momento cambiaba la imagen de Dios incorruptible por una imagen ¿qué? Corruptible. Cuando Moisés lleva al pueblo de Israel, Moisés se va al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos y el pueblo se queda solo y él se tarda 40 días en volver. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Se desespera y empiezan a cambiar la imagen de Dios incorruptible por algo corruptible. Y le dicen a Aarón que les haga ¿qué cosa? Un becerro. Y él recoge todo el oro que andaban en las orejas, en el pescuezo, qué sé yo dónde lo andaba, y les hizo un becerro. Y comienzan ahora a adorar a ese becerro y dándole la honra a ese becerro y creyendo que ese becerro es el que los sacó de Egipto, y dejando a un lado al Dios verdadero, el poder de Dios que los había guiado. ¿Se dan cuenta cómo es el ser humano? Cómo se olvida del verdadero Dios y se enfoca en otra cosa y pierde el sentido verdadero por el cual se le debe dar a la situación. Entonces yo quiero llevarlos con ustedes ahora a Segunda de Reyes 18. Vamos a ver ahí para que ustedes puedan entender hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Segunda de Reyes 18. ¿Ya lo encontraron? Porque quiero que ustedes lo tengan y lo lean conmigo. Por eso les pregunto, ¿ya tienen la lectura? Segunda de Reyes 18 leemos. Quiero enfatizar un versículo, pero quiero leer todo el contexto para que pueda verse más claro. Y dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Ahora note bien la parte que quiero enfatizar. Y este personaje hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora el versículo 4. Él quitó los altares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban ¿qué cosa? Incienso los hijos de Israel. Ellos llegaron a creer que en esa serpiente de bronce era que emanaba ese poder, ¿verdad? Que ellos eran sanados, y empezaron a adorar a la imagen y dejaron a un Dios ¿a quién? A un lado ¿a quién? A Dios, al poder de Dios. Y les estoy enseñando esto porque ahorita vamos a avanzar más adelante y entonces vamos a ver cómo la humanidad de hoy en día ha caído en este mismo problema. Ahora sí, vamos al Evangelio de Juan. Busquen, no lo voy a buscar, yo lo sé de memoria. Evangelio de Juan 3. Todos busquen sus Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, que ahí se citó el texto de que fue de la lectura bíblica esta mañana. Y vamos a comenzar a ver desde el versículo 14. Y dice, ¿ya lo tienen? San Juan 3, 14 en adelante dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que ¿qué? Que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, vuelve a repetir la frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Jesús estaba ya anunciado desde antes de la fundación del mundo, y cuando Él vino acá, dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Jesús vino a nacer de una mujer, nació bajo la ley, creció, y en este trimestre le dimos un recorrido a todo esto. Y el propósito del Evangelio de Marcos fue presentarnos, darnos a entender realmente quién era y quién es la persona de qué, de Jesucristo. Y hoy hemos concluido, ¿verdad?, con lo que fue todo el ministerio de Cristo y hasta su crucifixión y hasta qué, su resurrección, que concluimos hoy. Y entonces aquí vemos, el siguiente versículo dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree, ¿qué dice? No tiene vida eterna solo por no creer en el Hijo. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, es personal. El cielo hizo todo lo que tuvo a su alcance y lo puso a la disposición de nosotros. Ahora es de nosotros, si aceptamos y queremos, entonces tendremos la salvación y la vida eterna, pero Él no nos obliga, es voluntad de cada uno. Por eso dice, solo con no creer ya hemos sido ¿qué? Condenados. Y por eso necesitamos, ¿verdad?, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Por eso en Romanos 5:8 hay un texto que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí siempre aparece Cristo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero luego aparece ¿qué cosa? La medicina más el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahí aparece el problema, que es el pecado, y luego aparece ¿qué? La solución, la medicina, que es Cristo. Entonces, para ser sanados de esta enfermedad necesitamos aceptar a Jesús, porque el pecado es un veneno mortal que la serpiente antigua inyectó en el ser humano, y que solo la medicina la tiene Cristo Jesús, la sangre de Cristo, nada más. Por eso en Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de ti, porque eso no se limpia con detergentes, eso solo lo limpia ¿qué cosa? La sangre de Cristo. No hay otra cosa que podamos hacer. Pero ahora y les dije, ¿verdad?, de la serpiente de bronce que representaba a Cristo, y que luego Israel perdió de vista a Cristo, vamos a decir así, a Dios, y empezó a adorar a la serpiente como que si fuera Dios. Idolatraron a esa serpiente, cayeron en idolatría. Y hoy la humanidad, yo me estaba dando cuenta que la humanidad hoy ha caído en esta misma situación. Ustedes recuerden, ¿cómo murió Jesús? Crucificado. ¿De quién era la cruz que le tocó a Jesús cargar y ser clavado en ella? ¿Para quién estaba preparada? ¿Para Jesús? No, era para Barrabás. Era para Barrabás esa cruz. Y dice que tenía las medidas para Barrabás, no para Jesús. Pero como dijo el hermano, ¿verdad?, en la lección, todo, ¿verdad?, dependió, ¿verdad?, de Jesús. De alguna manera venía para morir y dar su vida por cada uno de nosotros. Y le tocó morir en una cruz, porque recuerden que fueron los romanos que crucificaron a Jesús. Y los romanos acostumbraban a tener la cruz como un arma para matar al peor criminal. Y entonces a Jesús le tocó morir ahí, que es un palo vertical y un palo horizontal. Y entonces Jesús es crucificado. Pero todo el punto central aquí, yo les quiero decir esta mañana, hacer una pregunta: ¿quién es el punto central aquí? ¿Es la cruz o es Cristo? Es Cristo. Es Cristo el punto principal, porque recuerden, Jesús fue crucificado, murió, dio su vida por el ser humano, pero no tardó tanto tiempo ahí. Luego fue bajado de la cruz y luego fue sepultado. Tampoco tardó tanto tiempo en la tumba. Luego resucitó y salió de ahí. Y hoy esa tumba, ¿qué? ¿Cómo está? Vacía, porque Jesús no sigue estando muerto. Jesús, ¿qué dice la Biblia? Resucitó al tercer día, y hoy está ¿dónde? A la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Así que nosotros hoy tenemos un Jesús ¿qué? ¿Muerto o un Jesús vivo? Un Jesús vivo que vive y permanece para siempre, y que un día vendrá en busca de ¿quién? De usted y de mí. Pero hoy la gente, a esto quiero llegar, ha idolatrado la cruz y creen que en la cruz hay poderes, y creen que la cruz tuvo triunfos y que la cruz ganó victorias, y refiriéndose no a Jesús, sino ¿a quién? A esa arma que se usó para matar a Cristo. Y déjame decirle que no hay ni un poder
en la cruz. El poder está ¿en quién? En Jesús. Él fue el que tuvo la victoria, los triunfos sobre la muerte, sobre el pecado. Y como les digo, hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Así que cuando la Biblia le mencione a usted cruz, que sus ojos de la fe lo enfoquen a la persona de Cristo, que un día fue con sus brazos abiertos y está esperando a cada uno que vengamos a Él para ser salvos. Que su mente no lo lleve ¿a qué? A un madero de hay un palo vertical y un palo horizontal, porque eso simplemente fue un arma que se usó y hasta ahí nada más. Está como, me salgo un poquito del contexto. Cuando María fue usada como un vaso especial para que viniera a nacer el Salvador del mundo. Y una vez que Jesús nació, ¿qué pasó con María? Cumplió lo que tenía que cumplir y siguió siendo una mujer común y corriente como cada uno de nosotros, y hasta ahí nada más. Pero hoy no, María se ha colocado en algo como también un mediador entre Dios y los hombres, y quitándole el puesto a Cristo. Y nosotros sabemos que es Jesús el único, no es más, solo cumplió una función. La cruz, el madero, solo cumplió una función porque le tocó ser ahí y no nada más. Hoy hay muchos que dicen: vengan a este lugar, aquí tenemos la cruz de Cristo y usted traiga una ofrenda y aquí usted va a ser retirado todas las cosas malas que tiene y aquí esta cruz le va a obrar milagros y que esto que lo otro. Otros dicen: no, aquí tenemos las sandalias de Jesús y esta sandalia hace milagros, traiga una ofrenda y usted va a ser curado de tantas enfermedades. Aquí tenemos el manto de Jesús y que aquí hay poderes. Yo les pregunto a ustedes, ¿es cierto eso? ¿Hay poder en estas cosas? Eso es idolatría. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada y a creer que en esas cosas hay poderes, estamos haciendo igual que el pueblo de Israel, que quemaban incienso y adoraban a la serpiente de bronce. Aquí el personaje central, ¿quién es? Cristo. Todo esto cumplió una función y hasta ahí nada más. Pero Jesús sigue siendo ¿qué? El importante. Por eso la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y San Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el mensaje de esta mañana es para los que ya hemos conocido a Jesús, pero por alguna razón, ¿verdad?, hemos caído de la gracia, y cuando caemos de la gracia quedamos expuestos al pecado y la consecuencia final va a ser la muerte. Así que lo que nos toca es arrepentirnos y venir a Él nuevamente. 7 veces cae el justo, ¿qué dice la Biblia? Pero se levanta, no se queda ahí. Mientras la persona viva hay esperanza de salvación. Y aquellas personas que nos ven, que nos oyen, que todavía no ha tomado una decisión por Cristo, la invitación es que acepte a Jesús como su Salvador personal y que dé el paso del santo bautismo y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y que juntos podamos prepararnos para el reino de los cielos, porque este Jesús que vino a dar su vida por nosotros también resucitó y hoy vive, como les digo, y un día ¿qué? Volverá. Él en su resurrección es donde Él ganó el triunfo. Y nosotros también, porque hoy tenemos nosotros asegurada la salvación por la resurrección ¿de qué? De Cristo, porque el apóstol Pablo dice: si Jesús no resucita, en vano ¿qué? Es nuestra fe. Pero como Él resucitó, entonces nos garantiza la salvación y nos garantiza ¿qué cosa? La resurrección de los muertos, la primera resurrección en la segunda venida de Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera ¿qué? Resurrección. Y eso es gracias a lo que Jesús, ¿verdad?, hizo por nosotros y que resucitó de entre los muertos, y como les digo, y que hoy vive y reina y que un día vendrá por nosotros. ¿Cuántos han aprendido algo esta mañana? Yo les dije: no voy a tardar mucho, voy a tardar poco, pero que algo se nos quede en nuestra mente y lo llevemos al terreno de la práctica, porque aquí no venimos como dijo un hermano, no venimos nada más a calentar el oído a los hermanos o a estar un ratito social con los hermanos. Venimos a recibir palabra de Jehová y que esa palabra llegue a nuestro ser, que esa palabra no regrese vacía, sino que sea prosperada en la vida de cada uno, y que lo que haya que cambiar, que el Espíritu Santo lo cambie en nuestra vida. No permitamos llegar al punto de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es cuando la persona ya no siente más remordimiento por su pecado y cree que todo lo que está haciendo es normal. Así que si alguien está siendo víctima del alcoholismo,
de las drogas, de el homosexualismo, lesbianismo, todo esto. Todas esas son cosas del pecado que nos necesitamos apartar y venir a Cristo. Porque dice que el que no acaba con el pecado, ¿qué va a pasar? El pecado va a acabar ¿con qué? Con él. Y entonces nosotros venimos a Cristo, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado. Entonces se cuenta, para concluir, una anécdota de un personaje que en una gélida mañana encontró a una serpiente que estaba yacía casi muerta, ¿verdad? Por el hielo, y se compadeció de ella y se la echó bajo el brazo para darle calor. Pero la serpiente, cuando cobró, ¿verdad?, calor, agarró vida nuevamente. ¿Qué hizo con el personaje? Lo mordió y le causó ¿qué cosa? La muerte. Entonces dice, nunca hay que jugar con el pecado, porque a veces creemos, ¿verdad?, que no tiene nada de malo, que nunca hay que jugar con el pecado, porque sus resultados, dice, serán nefastos, serán destructivos. Entonces, los que ya conocemos todo esto, ¿verdad?, no juguemos con el pecado. Siempre tratemos de hacer la voluntad de Dios. No presentemos nuestros miembros, dice el apóstol Pablo, como miembros de iniquidad, sino como miembros de justicia y para servir a Dios. Así que Dios les bendiga esta mañana. Este ha sido el corto tema, y que ojalá que nos entreguemos cada día a Jesús y que Él nos pueda proteger y nos pueda cuidar hasta el final de nuestra vida. Así que Dios les bendiga y gracias por el tiempo que me han cedido esta mañana.